Hola, esto es Alea Pesán Report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana. Hoy, miércoles 5 de junio del año 2024 y en especial para Enfoque Ciudadano, y un saludo a los que nos ven y un saludo al profesor Alburquerque. Hoy abordaremos mal y rápido, como siempre decimos, los problemas de la educación insular, toda vez que el pasado 1 de junio se considera como el Día Internacional de la Infancia y sería interesante abordar este tema. Pero como diría Jack el Destripador, vamos por parte. Antes quiero presentarle este libro, el libro Constitucionalismo y Cambio Democrático en Cuba, un libro del profesor, abogado, erudito René Gómez Manzano, editado en el año 2007 y impreso en el año 2008, que nos llegó a nosotros en fecha tan temprana como el 2008, hace ahorita ya más de 15 años aproximadamente. Y en este libro, Gómez Manzano, un erudito, como he dicho, del derecho y que se afinca en el tema de la institucionalidad y la constitucionalidad de la transición en Cuba, habla sobre textos de constitucionalismo, sobre textos de parlamento y sobre textos de transición. Y te lo recomiendo, está en Amazon para los estudiosos de nuestra realidad, una obra de esta oposición democrática que desde Cuba, desde la Academia Libre Cubana, como el periodismo, pues hacen este tipo de obra suficientemente importante para no dejarla de la mano. Les recuerdo, Constitucionalismo y Cambio Democrático en Cuba, del profesor René Gómez Manzano. Pero volviendo a nuestro tema trata hoy sobre la educación de los jóvenes, el tema de la infancia, cómo se comporta. Y les voy a traer a memoria una de las más dramáticas imágenes que vi el 7 de octubre del año 2023, cuando los terroristas de Hamas asaltaron la zona sur de Israel. Y en esta imagen hay una muchacha de las que participaba en el festival de música en el desierto, que es atrapada y asesinada por los terroristas y la llevan montada en un jeep por Gaza. Y el jeep se detiene. Y las personas blasfeman y dicen Allahu Akbar. Hay unos niños de 10, de 11 años, que le golpean la cabeza a la muerta y le escupen la cabeza. Esa imagen nos dice de hasta dónde puede influir la ideología terrorista en los niños y qué se podrá recoger de esos niños dentro de 10 años, dentro de 15 años, si no serán nuevos terroristas si antes no mueren en el intento. Y es que Cuba no está tan lejos de eso, porque si cuando enfocamos los problemas de la educación en Cuba, el primero, el más grande, el más terrible, es el de la educación. Eso que en manera de sorna, pero con mucha seriedad, se le llama el hombre nuevo. Ese hombre nuevo que ustedes ven allí mismo en el exilio, que no tiene valores ninguno. Esa primera secretaria del partido, o presidente del gobierno, o jueza, o oficial del Ministerio del Interior, que han estado jurando lealtad hasta el último minuto a la dictadura, al régimen, y 5 minutos después, cuando llegan allá, dicen todo lo contrario. Al colmo de que la famosa jueza de Encrucijada, que llegó ahí hace unos días, ha pedido, en el colmo de lo inmoral, ha pedido asilo político, cuando irresponsablemente dejó 4 jóvenes presos en las cárceles cubanas. Esa falta de moral del hombre nuevo, esa falta de concentración en los elementos de valor, los que sustentan verdaderamente a la nación, al ciudadano como tal, pues tienen su base en la moral, tienen su base en la ideología. Y el primer problema que estamos encontrando, solamente vamos a señalar 3, es un sistema desequilibrado y poco participativo. Los niños no pueden participar en el sistema del proceso de toma de decisiones. Digo los niños, digo los adolescentes, porque hay un proceso gradual, paulatino, en el que el niño puede ir tomando responsabilidades. El sistema educativo cubano le impone al niño la verticalidad del pensamiento de pioneros por el comunismo, seremos como el Che, y decirle a Fidel Castro, que es su padre, por no decir su madre también, porque deben obediencia a esos falsos dioses. Y lo digo literalmente, falsos dioses. A este fenómeno donde esa avalancha de ideología lo que hace es desnaturalizar a los jóvenes, a los niños, pues viene un problema mayor que se ha desatado en los últimos 20, 30 años, que es la ideología woke. Sí, señores, esa ideología woke del victimismo, del viviremos, en el cual los humoristas ya no pueden hacer chistes
porque todo el mundo está muy molesto, donde las personas no entienden del tema de los valores, de la importancia de la familia. Eso es parte de lo que está sufriendo la juventud, los niños, los adolescentes en Cuba en este momento. La agenda woke que le entra lo mismo por el mismo tema de la Comisión Aponte que por el CNSEX, que más que liberar el tema del tabú sobre las homosexualidades, lo que hace es levantar el tema de la homosexualidad o el tema de la discriminación racial como templos de la lucha entre cubanos, como mecanismos, y no es menos cierto, mecanismos para quitarle fuelle a la oposición democrática, porque cuando se empiezan a dividir que reprimen a los negros y no a los blancos, eso primero es una mentira. A la tiranía le importa que seas negro o blanco. Si estás contra ella vas a ser reprimido. No le importa que seas heterosexual u homosexual, vas a ser reprimido. Y esos mecanismos hacen daño no solamente a nivel de la sociedad en general, sino también a la oposición democrática. Y hay muchos líderes de la oposición democrática que no comprenden ese problema. No por último, menos importante, la ausencia de maestros, la ausencia de base material de estudios y terriblemente la mala alimentación de los niños, que ya no solamente en las escuelas, ya eso no vamos a hablar de eso, ni en los círculos infantiles, donde no hay para alimentar a los niños, pero además se impide a que los padres le lleven alimentación a los niños durante el día escolar. O sea, no solamente no tienen para dar, sino que lo impiden. Eso es parte de este régimen, eso es parte del daño que se le hace, daño antropológico que se le hace a la futura generación cubana. Sino que los padres, por la crisis económica, por la inflación, no tienen cómo alimentar a sus hijos. No voy a hablar del tema energético y todo el daño que se le está haciendo al desarrollo cognitivo del niño y del adolescente. Eso sería un tema mucho más largo, pero es parte de ese daño que se le sigue haciendo a los jóvenes bajo este régimen en esta ínsula. Al principio hablaba de ese niño de Hamas, esos niños de Hamas que escupían, pero hay algo que aquí pasamos por alto. ¿Qué cosa es Tincremata con la colmenita, sino un mecanismo de lavado de cerebro de los niños? ¿Qué cosa es cuando a esta compañía de teatro infantil ideologizada hasta el colmo se le entrega el título de embajador de las Naciones, de la UNESCO específicamente? ¿Cómo se puede seguir permitiendo a nivel global que un hombre abuse de la inocencia de los niños? Son muchos temas para discutir. Les recuerdo, esto es Aliaga Pesán Report desde La Habana, Cuba, y será un placer volver a encontrarlos.